de justicia en nuestro país respecto a esta reforma que se impulsó en la Asamblea. Sí, efectivamente, nosotros lamentamos muchísimo hasta la forma en que fuimos tratados en la Asamblea Legislativa. Nosotros somos, como jueces, somos respetuosos de los órganos del Estado. No hay situaciones que no dependen del capricho nuestro, sino como operadores directos y con el respeto y las facultades que también la ley nos otorga, intentamos brindar nuestra opinión, una opinión que tampoco no era la terminada, pero sí hicimos el mejor esfuerzo porque esto fue tan rápido y como pudimos nosotros nos pronunciamos, pero fue imposible que se nos escuchara en la Asamblea Legislativa. Y lo bueno fue que el ejercicio democrático que el señor presidente promovió y nos escuchó a UNICEF y a otras instituciones de derechos humanos y coincidimos precisamente, ¿verdad? O sea, esta decisión del presidente, a ver, el hecho de haber vetado este decreto tiene a la base una serie de consultas que ha hecho a distintos sectores de la sociedad. Exactamente, y lo vimos de una manera muy fría, de una manera responsable y pensando teniendo una visión de país. Yo creo que en esto es preocupante el tema de criminalidad, pero hay que, como se dice, tomar el sartén por el mango, no de la forma en que se está haciendo. Si la ciudadanía pensó, el mensaje que se nos dejó con este decreto es que se va a terminar el problema de criminalidad, no es cierto. La cárcel no es la última, no es la mejor medicina. Tenemos 10 años aproximadamente de incremento de penas en adultos. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Se incrementan las penas y ya necesitamos más cárceles. A ver, tú acabas de decir algo importante. Las cárceles no son la mejor medicina. Carlos, ¿cuál es la mejor medicina entonces? Se debe estar preguntando a la población, ¿no? Si no es esto de subir las penas, que de repente dice, mire, un menor de edad que cometa un asesinato con lujo de barbarie, por decirlo de esa manera, no le tenga lástima, ¿no? Métalo preso, métalo 20 años. Ha de estar siendo de alguna manera, digamos, la reacción emocional de la gente en este momento. Pero si no es esa la solución, si contrariamos convenios o leyes internacionales al aumentar la pena a los menores de edad, entonces, ¿cuál podría ser la solución? Romeo, creo que aquí hay que dividir los aspectos, ¿verdad? El ámbito preventivo del ámbito represivo. Para evitar la criminalidad, la mejor opción es la promoción social. Tener familias cohesionadas, tener, en este caso, menores con oportunidades, no marginados, no excluidos. No significa que se esté criminalizando la pobreza, no. Lo que se llama la criminalidad por la pobreza es un mito, pero sí la marginalidad de los seres humanos genera que su adaptación sufra grandes problemas. Ello no significa que las personas que cometen delitos, en este caso menores que infringen las leyes y cometen delitos, no sean sancionados. Por supuesto que deben de ser sancionados, y sancionados acorde al grado de su culpabilidad o de su responsabilidad, como se indica en el ámbito de la justicia penal juvenil, pero siempre teniendo en cuenta precisamente la configuración de la personalidad del menor. Porque ciertamente adultos y menores no somos iguales, hay una diferencia en el proceso de formación de la conciencia moral, cognitiva de los menores, es decir, su proceso de aceptación de normas. Aquí ha habido un problema muy fuerte, que es el problema que se llama de la desviación. La desviación en menores se ha ido fortaleciendo porque también cuando se agrupan desviaciones, esa conciencia se fortalece mucho más al sectorizar a los menores como personas delincuentes. Hemos tenido los resultados que tenemos al no atender a esa población marginada, a esa población que no ha tenido tantas oportunidades, a esa población que tiene una familia completamente debilitada. Fíjense que yo centraría aquí dos aspectos que son importantes. Uno es la familia. La familia nuestra familia cambió como institución y no se tomaron las medidas adecuadas para esta realidad. Dos, la escuela, el proceso de formación también ha cambiado. Si usted ve, prácticamente las personas, nosotros, desde nuestra interacción, hay dos aspectos que nos ayudan a controlar nuestra conducta, escuela y familia.
o sea, los procesos de formación social. Pero que no están funcionando como deberían No de están funcionar, funcionando como deberían funcionar, es decir, estamos en una época de posmodernidad, ¿verdad? Y eso el Estado tiene que asumirlo. Eso no significa que los menores no van a ser responsables de sus actos, eso no significa que los menores no van a responder penalmente, sí deben de responder penalmente, y lo hacen. Creo que en la justicia penal juvenil se ha dado respuesta importante a aquellas conductas delictivas de los menores, pero hay otro aspecto que es fundamental y que también es una deuda pendiente, que es el proceso de readaptación de los menores. La pena, yo le llamo pena, la medida en el ámbito de los menores tiene un fin fundamental, el principio educativo. Hay que tratar de reintegrar al menor bajo este ámbito. Y aquí nosotros hemos tenido un déficit importante. La ejecución de la medida de los menores no ha sido la mejor. Prácticamente hemos trasladado la cárcel de los adultos hacia los menores y entonces eso genera en estas personas, ¿verdad?, un condicionamiento criminógeno peor que con una pena de 15 años. Yo cito las palabras del doctor Hernández Valiente, indicó, si estas personas tienen entre 18 años, de 16 a menos de 18, con 15 años, saldrán, si el sistema sigue igual como está, y va a ser difícil que cambie porque ahí hay que invertir y ahí a veces no gusta invertir, ¿verdad? La inversión en centros penales, en centros de reeducación, saldrán delincuentes completamente formados. Entonces, eso me parece que no es conveniente, así como lo planteó muy bien Doris. Las respuestas deben de ser diferentes. Yanira, solo para retomar el tema con el que abrimos, es decir, la decisión del presidente, ¿qué hubiese pasado si el presidente de la República de repente dice que sí, ¿no?, que avala el decreto aprobado en la Asamblea Legislativa? ¿Qué hubiera pasado? Se Sí, convertiría claro. en una ley de la República, formaría parte de nuestro Por supuesto, pero ¿qué repercusiones ordenamiento. hubiese tenido a nivel internacional, respecto a los convenios internacionales, etcétera, etcétera? Mire, habrían dos opciones posibles por parte de nosotros los jueces de menores. Uno, hacer prevalecer la convención sobre la normativa, y la convención establece que la medida de internamiento es el último recurso y por el menor tiempo posible. O se podría dar también la otra alternativa, que es que los colegas aplicaran los 15 años que mandaba la ley, pero eso era lo que iba a generar implicaciones enormes en el sistema penitenciario juvenil. Ahorita los centros de internamiento... ¿Implicaciones en términos de mire, saturación, hacinamiento o qué? Esas dos cuestiones, y también solo en el año 2009 murieron 9 jóvenes, ¿verdad? 8 jóvenes dentro de los centros de internamiento. Ha emitido en el mes de febrero de este año, ya emitió un informe la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que los jóvenes están en condiciones infrahumanas dentro de esos centros de internamiento. Por lo tanto, es comprensible los amotinamientos, las muertes incluso que se dan dentro de los mismos centros. Y como yo le expresaba al presidente, porque el aumento de las penas solo era para los jóvenes que hubieran cumplido al momento de la comisión del delito, que tuvieran más de 16 años. O sea que la franja que podía ser punible con esa sanción eran los jóvenes entre más de 16 años y menos de 18. Y le decía, esa no va a ser la solución al problema. Entonces ahora los delitos los van a cometer los que tengan menos de 16 años de edad, porque a esos no se les va a aplicar la pena de 15 años de internamiento. Y algo muy importante que señalaba Carlos, y que yo quisiera retomarlo, porque es en lo que hemos venido insistiendo, y en las reformas del 2004, cuando tuve la oportunidad de participar en las mesas en el Ministerio de Gobernación que apuntaban otra vez al incremento de las penas, y siempre en este quantum de 15 años, les insistíamos: creen los programas. Aquí no existen los programas, no existen programas de prevención de delincuencia para que todos estos jóvenes no ingresen a formar parte de las pandillas, no cometan hechos delictivos. Tampoco existen dentro de los centros de internamiento programa alguno, ni mucho menos todos esos programas alternativos para evitar imponer la medida de